Bueno, estamos con Karen. Karen es víctima de violencia de género. Hace poquitas horas tuvo otro suceso por el cual radicó la denuncia penal. Pero bueno, considerando que ya hay antecedentes, quiero hacer pública la situación y nos solicitó si podíamos, obviamente, abordar el caso periodísticamente. Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá como se puede. Bueno, Karen, contanos un poco sobre este segundo episodio, ¿no? Sí, Según nos contabas recién. sí, segundo episodio de violencia. Bueno, esta persona no es la primera vez que me violenta contra mí. Eh, Siempre tiene ataques de ira, donde traté de ayudarlo, de calmarlo también, pero siempre eran seguidas los gritos, me agarraba el cuello, me revolviaba de los pelos. Y siempre hacía esto de violentar. Es una persona violenta y nada, eso no va a cambiar, y por eso hoy decido contar un poco sobre esto, sobre la situación que estoy viviendo y atravesando, que no es nada fácil salir a hablar, porque creo que por miedo no lo hice, y bueno, hoy estoy acá contando un poquito de todo lo que estoy viviendo y atravesando. Bueno, ¿cuánto hace que lo conociste? Un año y un mes, en noviembre del 2024 lo conocí, así que, y bueno, fue todo entre idas y vueltas. Contanos un poco sobre porque la relación de ustedes era de convivencia, ¿qué tipo de relación era, digamos? La relación no era tan de convivencia, pero prácticamente pasábamos mucho tiempo juntos, el mayor del tiempo juntos. Como él tiene horarios de 24 horas, cuando salía de trabajar pasaba a tomar unos mates, después se iba, descansaba y así era la rutina. Yo me quedaba en su casa, lo esperaba, y así todo el tiempo, prácticamente era todo el día. No convivíamos, pero sí, Claro. estábamos todo el Es como tiempo. si lo hubiesen hecho, ¿no? Sí. Bien, ¿y cómo fue el episodio anterior? Porque vamos a hacer prácticamente una cronología, ¿no? El primer episodio que se registra que te lleva a denunciarlo, ¿cómo fue y cuándo fue? Este episodio fue el 19 de mayo del 2025, fue cuando yo estaba justo medicada, porque en marzo del 2025 también tuve un episodio muy fuerte yo, que quise atentar contra mi vida. Y esta persona, justo estábamos comiendo con los nenes, y el nene de él me pide que le sirva gaseosa. Yo le digo, vamos a comer primero, después le servimos, porque los chicos toman gaseosa. Entonces, bueno, después le serví la comida y bueno, le terminé sirviendo gaseosa igual de todas formas. Y mi nena no se comió toda la comida por el mismo motivo que yo había dicho, que no le iba a servir. Y ahí ese fue el primer episodio donde yo justo estaba medicada. Entonces yo ese día no había tomado la pastilla después del almuerzo, entonces tomé las dos juntas. Había tomado antes las antidepresivas y después tomé para poder dormir, porque tomaba pastillas para dormir. Donde él me pregunta, ¿por qué tomas tantas pastillas? Le comenté, le digo, por este tal motivo, y no te interesa, le digo. Y ahí fue donde... Él no estaba al tanto de tu... Él estaba al tanto, sí, estaba al tanto. Incluso a veces, por lo general, él trataba de ayudarme con las pastillas también, de estar ahí. Y bueno, en ese tiempo yo me voy para la pieza, porque yo siempre estaba en su casa. En ese tiempo yo estaba mucho tiempo en su casa, era como que estaba ahí él cuidándome, entre comillas, digamos. Y ahí fue donde yo tenía las pastillas administradas, porque también tomaba para que no me haga mal en el estómago. Y él agarra todas mis pastillas, se las pone en la mano, se las mete a la boca y las entra a masticar, me empuja en la cama y me las tira, me las escupe. Y ahí empezó todo el caos, que no parecía que no terminaba más, porque esto duró como ponerle media hora, pero era un infierno. Entonces yo en ese entonces le mando un mensaje a un chico que conozco, que es policía, que lo conozco hace mucho tiempo, y le pregunté si estaba trabajando, porque quería que me saquen de ahí. No me respondió, y
y ahí fue donde empezó a tirotearme, a querer sacarme el celular, a hacer un montón de cosas. Antes, un poquito antes de esto, cuando él me escupe todas las pastillas, no solo le alcanzó con eso, sino que agarrarme del cuello, porque como es grande, me agarra del cuello y me tira contra el piso. Los nenes a todo esto escuchando los golpes, porque cuando uno cae se siente. Y bueno. O sea que te violentó sí. En el mismo espacio donde estaban las criaturas. Sí. Después de todo esto, nos vamos a la cocina, me quiere sacar a toda costa el celular, porque yo le había dicho, yo a todo esto le saco fotos a las pastillas que estaban tiradas en el piso. Después, bueno, me sacó fotos en el labio, que me había roto el labio. Al tirarme a la cama, me abre la boca y me las escupe. Eso también tengo fotos. Y también de todo, le saco fotos al piso porque estaban mis pastillas, le saco al cosito donde las tenía también guardadas. Y le saco fotos también a lo que consumía él, a la marihuana que consume. Y así, todo, y ahí fue donde empezó todo. Hubo también en ese mismo episodio, digamos, porque llegó a intervenir la policía, ¿no? La policía llegó al rato, porque justo cuando él me tirotea el celular, que estamos, dame mi celular. Cuando decís tirotea es porque te está forzando a sacártelo. Sí, a sacármelo, claro. En el momento cuando me lo logra sacar, lo quiere partir al medio, no puede obviamente, y era tiroteada para acá, tiroteada para allá, de pelo, desamarreados, y los nenes parados mirando, pidiendo por favor que basta, que la corte. Y al momento se me prende la lamparita y le digo a mi hija, tenía su celular, mi nena, le digo, llama a la abuela, porque mi mamá vive a 2 cuadras, le digo, llama a la abuela, y ahí fue donde mi nena llama a mi mamá, y a los menos de los 5 minutos la tenía ahí a mi mamá golpeando la puerta, porque él incluso cierra la puerta con llave como para que yo no salga. Que también tengo imágenes del momento ese donde cierra la puerta para que nosotros no salgamos. Y ahí fue donde mi mamá entra. Y ahí, bueno, logra andar con la policía. Y él, en el accionar policial, atentó contra la policía. Contra la policía, porque justo cuando mi mamá llega con mi hermano queda abajo, que él vive ahí arriba de la gomería. Entonces, mi hermano queda abajo, él llama a la policía. Y ahí fue donde al rato llega la policía también. Y bueno, y ahí se vivió un montón de cosas, porque cuando la policía, antes de llegar la policía, también estaba mi mamá, que también le quiso pegar con un bate de béisbol que tenía en la mano. Entonces yo me pongo entre el medio de ellos dos y él estaba sacadísimo, o sea, no era una persona. Mi mamá le decía, vamos a sentarnos a hablar para que te tranquilices, están los nenes, fíjate lo que estás haciendo, vamos a hablar, así no se solucionan las cosas. Y no entraba en razón, no quería entrar en razón en ese tiempo, en ese momento. Después de ese episodio, la primera denuncia tuya, digamos, hacia él. La primera denuncia mía hacia él. ¿Cómo avanza todo el proceso en ese...? En ese proceso, bueno, llega la policía, él no me dejaba salir del domicilio, incluso graba un video, que seguramente lo tienen guardado, graba un video donde dice que yo no me quiero ir, que yo no quiero salir de su casa, porque él tenía mi celular y yo le digo, dame mi celular y mi bici, yo me voy. Y él decía, no, este celular es mío, me lo compré yo. Y yo le digo, pero si yo tengo acá todo lo que es nuevo, que es mío. Y él filmaba a su hijo, lamentablemente el nene viviendo toda esta situación horrenda. Y la policía estaba ahí en las escaleras, donde la policía le pide por favor que me deje salir, que me dé mis pertenencias, así yo me iba, y quedaba todo ahí. Obviamente él no quiso, siguió queriendo violentar. Íbamos y veníamos porque no me dejaba salir, porque no me daba mis cosas, y yo sin mis cosas no me iba a ir. Y él me decía, andá y mañana volvés y hablamos, y no, y la policía estaba ahí hasta que la policía rompe con los bates o con lo que ellos tienen, y rompen la puerta, ingresan y es donde me sacan a mí y ahí lo agarran a él. Y ahí empezó todo el proceso de la denuncia, llegan a la comisaría, lo agarran a él,
lo tiran al piso y ahí se vive todo esto donde lo llevan a él, se lo llevan preso porque violentó contra la policía. Claro, También. por resistencia a la autoridad, Sí, digamos. totalmente. Bien. Y de ahí, ¿qué resolvió la justicia en ese momento? Ahí la justicia resolvió que, bueno, no se me podía acercar ni a mi mamá ni a mí un mes, o sea, 30 días. Y bueno, y él siguió trabajando normal, porque después él no hacía más que, o sea, no sé si resolvieron mucho, porque él después siguió con su vida normal. Uh-huh. Y después del mes retomaron la relación. Sí, después del mes, sí. Sí. Después cuando pasa todo esto, yo obviamente vuelvo a caer, porque incluso hasta me hago responsable que lo busqué, lo llamé. Él contra mí no hizo ninguna denuncia ni nada. Y volvimos a estar, porque no sé sinceramente por qué volví a estar. Simplemente era porque quizás por ahí también extrañaba mucho al nene, que yo prácticamente se lo cuidaba, lo atendía como si fuera mi hijo. Cuando él se iba a trabajar me lo quedaba yo. Entonces era lo que más extrañaba, que era a su hijo. Uh-huh. Bueno, y ahora, este episodio que sucedió, ¿cuándo sucedió? El segundo, el último. El segundo fue ayer, el 1 de enero. 1 de enero. Uh-huh. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Ahí fue lo que pasó. Nosotros, bueno, yo cené con mi familia para Año Nuevo y después habíamos quedado en juntarnos y hace poquito habíamos vuelto a hablar porque también era una persona que me bloqueaba o yo lo llamaba y él accedía y entonces acordamos en juntarnos, en solucionar las cosas, llevar las cosas en paz, porque es una persona grande y yo creo que también soy grande, pero me manejó tanto la cabeza, la trabajó tanto que yo iba y venía, o sea, era como que no podía salir de ese círculo, ¿no? Y bueno, y ayer el episodio que pasó fue donde le sonaba el celular, entonces me despierto, yo lo agarré, le revisé el celular, no encontré nada, pero sí encontré en su celular algo íntimo con una mujer que antes de venir a mi casa él había estado con esta chica. ¿Eso fue prácticamente horas antes de venir de estar con vos? Sí. O sea, según lo que pudiste ver vos en el registro, ¿no? Porque que esto fue a las... él me dijo 2:47, que tengo acá los mensajes, ahí voy, y él le apareció acá a las 3:30 a mi casa. Claro. Y ahí fue donde yo cuando le veo el celular ayer, veo se lo mandaba a su chat, ahí le veo el video íntimo. Ahí le recriminaste y empezó otra vez la... Y le dije que me explicara qué era eso, no supo qué decirme, lo único que fue que me dijo que bueno, que esta chica había hecho eso y que ella ni sabía que él lo estaba grabando. Yo el video me lo había pasado, pero él me lo eliminó, y así que no lo tengo. Y nada, y ahí empezó todo porque yo les pedí alguna explicación, pero ¿qué más explicación quería si ya había visto todo? Y ahí fue donde empezó todo, los tiroteados otra vez del celular, que me decía, a ver qué tenés vos también en tu celular, tanto que me culpás y demás. Yo le digo, no vas a encontrar nada en mi celular, porque no iba a encontrar nada. Y ahí fue donde quería escaparse por la ventana y yo lo retenía, porque lo retenía con... ¿Eso fue acá en este departamento? Sí, te retenía con las remeras, la tiraba y volvía y también me hago cargo de que sí, de que yo también actué mal, pero fue más por bronca y porque no podía creer que horas antes, o sea, media hora antes de venir a mi casa estaba con otra mujer, o sea, no lo lograba entender, porque tengo audio que él me dice que no, que cómo va a pensar eso de mí, que incluso ese día, esa noche habíamos hablado y me dicen que no, que nada que ver, que él estaba conmigo, me había regalado también una, ¿cómo se llama? Una pulsera, como queriéndome tener ahí siempre, tipo yo con todo esto lo que está pasando es como que me doy cuenta de que quería tenerme ahí, o sea, nunca me iba a venir con la verdad. Claro.
¿Y cómo siguió, digamos? Porque bueno, toda esa secuencia de violencia se da acá, en horas de la madrugada. Eh, ¿Cuándo hiciste el clic para hacer la denuncia? Porque Enseguida, cuando se va. Porque él se va por... él se escapa por la ventana, trepa el palo que hay ahí y se va. Y ahí yo llamo a la policía. Incluso yo también a todo esto con la bronca además, porque no me quería quedar con la bronca, porque yo no lograba entender cómo esta persona podía ser tan así, o sea, tan mal agradecido con todo el año que habíamos tenido entre ida y vueltas. No lograba entender el por qué era así conmigo cuando yo le ofrecí un montón de cosas, muchísimas cosas. Lo acompañaba, estaba, lo escuchaba. Tiene tantas denuncias y tantas causas que lo acompañé y violenté le largué una sidra a su vehículo y le rompí la parte de atrás de su auto. La luneta sería. Sí, también. ¿Y él te denunció en algún momento? No, hasta el momento nunca me llegó nada, yo creo que no, porque con toda la violencia que hizo contra mí, y no hablo simplemente de la violencia física, hablo de la violencia emocional y también del psicológico que me hizo, o sea, cómo trabajó y cómo me lastimó emocionalmente, porque él a su auto lo puede arreglar, pero yo en mi vida, cuando yo esté bien y me pueda volver a levantar, yo creo que ahí recién, o sea, esto no se paga. Y claro, sí, no es que lo arreglas con... Sí, tal cual. Él incluso sus cosas se arreglan, su auto se arregla, pero mi vida la desmejoró tanto que hasta ni siquiera podía comer de los nervios, que me lo pasaba fumando y no me quería tampoco levantar ni de la cama, o sea, no era yo. Y ayer fue el último clip que lamentablemente dije, hasta acá llegué. Y yo a él las veces que tengo golpes de él, que tengo fotos, en ese momento no lo denuncié otra vez porque tenía miedo que él vaya preso, porque él siempre me hacía ahí la psicológica de que su hijo se iba a quedar solo, de que iba a perder su trabajo, y yo era como que no quiero ser mala, o sea, no quiero que pierdas tu trabajo, no quiero que tu hijo quede sin su papá, ya que lo cría solo. Entonces me trabajó mucho la cabeza. Pero bueno, gracias a Dios puedo salir a hablar y contar un poco de lo que estoy viviendo, porque no la estoy pasando nada bien y no es nada lindo estar acá sentada y contar esto. La verdad que no se lo deseo a nadie. ¿Y ahora qué terminó la justicia después de la denuncia? Después de la denuncia, bueno, no se me puede acercar hasta el 2 de marzo y a 100 metros. O sea, Un radio de 100 metros. Sí. Y hasta el momento no recibí nada porque, bueno, todo esto le va a llevar también a su trabajo, ya que tiene varias causas y no sé cómo va a terminar esto. ¿Cuál es su trabajo? Él trabaja en el servicio penitenciario, en Viedma. Bien. ¿Querés agregar algo más a la entrevista? Simplemente nada, es como que digo que siento que me va a costar un poco salir, y que no soy la primera persona que lo vive, porque a través de esto recibí muchos mensajes, que hay muchas chicas que saben la situación o que lo conocen y que nada, que me va a costar un tiempo reponerme, pero creo que esto es lo primero para yo salir a hablar y que esto se haga saber y que no quede más nada, porque quizás ese día no la contaba, porque es una persona tan violenta que no sé si yo no salía ayer, quizás no salía viva nunca, porque tiene mucha fuerza y no sé, no se lo deseo a nadie.
simplemente quiero recuperarme. Voy a hacer lo que tenga que hacer para salir y recuperarme, y que esto no quede en la nada y que llegue a quien tenga que llegar, porque no es nada lindo estar acá hablando y contando esto, porque no pensé yo terminar así. No pensé, incluso perdí mucha gente por estar con él. Tengo muchos testigos, tengo mensajes, tengo muchísimas cosas para mostrar. Salí a mostrar muy poco por miedo también, porque incluso no puedo dormir en mi casa porque tengo miedo de que mande a alguien, de sentirme amenazada, porque también me ha querido hacer golpear con una persona, y así me trabajó todo este tiempo, y por eso hoy salgo a hablar y que esto se haga ver, y que esta persona que pague lo que tenga que pagar, porque yo me voy a llevar un tiempo para recuperarme, y nadie lo va a poder pagar a esto. Durante toda la nota hablamos, a medida que te iba preguntando, decías esta persona, él, o sea, nunca por alguna cuestión tenés miedo a nombrarlo, no lo querés nombrar. Sí, yo no tengo problema. Es Guillermo Caucos, trabaja en el servicio penitenciario en Viedma, y quiero que las pague, porque el daño psicológico que me hizo, no sé si esto quizás me llevó un tiempo muy largo, y simplemente quiero que se haga justicia por mí y por mi hija, porque mi nena ese día también escuchó todo, y también la vive conmigo. Ella hoy me acompaña muchísimo, pero es una nena tan chiquita y vivir todo esto y verme así tan apagada, hoy ni siquiera me pude presentar a trabajar por esto, porque no tengo fuerza, no puedo comer, me la paso fumando, y quiero que se haga justicia y que la pague, porque es horrible, sinceramente es horrible. Bueno, Karen, te agradezco mucho y ojalá, como decís vos, la justicia esté a la altura de las circunstancias.